Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro webinar. El día de hoy estaremos hablando sobre Respalda tu Office 365 con BIM. Mi nombre es María Elena Cavazos, representante del área de Mercadotecnia de Grupo Migesa, y en esta ocasión tenemos un invitado especial, Luciano Pérez Gaimberán, quien es ingeniero en sistemas de la marca BIM México. Bienvenido, Luciano, muchas gracias por su disponibilidad. ¿Qué le parece si comenzamos el webinar? Muy bien, muchísimas gracias Marilena y muchas gracias a Grupo Migesa por habernos invitado. Buenos días para todos. Mi nombre es Luciano y voy a hablarles un ratito de lo que es BIM Backup para Microsoft Office 365. La idea es conocer un poquito más de por qué deberíamos respaldar esta solución y también no solo de por qué lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. También voy a mostrarles directamente la consola en nuestro laboratorio y para que vean también lo sencillo que es y que no necesitamos ningún curso ni ningún conocimiento muy avanzado para tener un respaldo de nuestra información, que es lo más importante, ¿sí? Así que sin perder tiempo, déjenme hablarles un poquitito de lo que es BIM como empresa, para aquellos que no la conozcan o que quizás la hayan escuchado. BIM es una empresa que nació en el año 2006 y a partir de lo que es el año 2008 ya sacó su primer producto pago al mercado, que era BIM Backup and Replication, que es nuestro producto insignia y que quizás ustedes conozcan. Hasta principios de este año éramos una empresa basada en Suiza, pero fuimos adquirida por Insight Partners y con todo esto de la pandemia, bueno, la relocación hacia Estados Unidos de los headquarters todavía no se realizó, pero creemos que para fin de año o principios del próximo año ya se va a dar. Pero lo importante de esto es que cada año venimos creciendo más y más, ¿sí? Vamos sumando unos 4.000 clientes mensuales a día de hoy y ya tenemos 375.000 clientes a nivel mundial, ¿sí? Y una de las cosas más importantes y de los que más estamos orgullosos es que el NPS, que quizás no es tan conocido en sí, pero es el índice de satisfacción al cliente con cualquier producto, no solo con un producto de software, en BIM es casi 3,5 veces más alto que el promedio de la industria. Si se fijan acá abajo, ¿no? Tenemos el NPS, por ejemplo, aparecen empresas como Ricoh, Amazon, Netflix o First Direct Bank, ¿no? Y son empresas todas muy distintas entre sí. Y esto es porque este índice básicamente revisa la satisfacción al cliente con ese servicio que le está dando la empresa, sin importar, servicio o producto, ¿no? Sin importar qué tipo de producto o servicio sea. Entonces esto es algo que estamos muy orgullosos. BIM tiene en un rango de menos 100 a 100. Tenemos un 82% a nivel LATAM, un 78% a nivel global, así que estamos muy felices con esto. Y vamos a hablar directamente de ¿por qué necesitamos backup de Office 365 antes de decirle cómo podemos respaldarlo, ¿no? Y esto es algo que nos gusta hacer mucho hincapié a nosotros porque creemos que muchas veces no hay una percepción correcta de qué es lo que está sucediendo a día de hoy cuando enviamos nuestra data hacia Office 365, ¿no? Estas son un poco de las razones de por qué deberíamos hacer ese respaldo. Primero que nada, porque somos humanos y existe lo que es el borrado accidental de la data, ¿sí? Si bien Microsoft cada vez nos protege más sobre eso, ¿no? Porque tenemos de 30 hasta 90 días, si es que lo activamos, esa prevención o esa posibilidad de recuperar nuestra data. El borrado accidental existe y muchas veces es tarde cuando nos damos cuenta, ¿no? Pero después hay un montón de otros puntos que generalmente no tenemos en cuenta, y esto no es solo para cuando se borra la data, sino es con políticas o confusiones en la retención de esa información, ¿no? Y tengamos en cuenta esto, hasta hace unos años nunca pensábamos que íbamos a tener nuestro backup fuera de nuestra infraestructura, y hoy en día es lo más común, ¿no? Del mundo. Aquel que no tiene Office 365 ya está pensando en migrar hacia Office 365 o hacia alguna solución similar.
Entonces, cuando teníamos el Exchange local o el Lotus, en algún momento decíamos, bueno, no, por regla tenemos que tener esta data guardada por determinado tiempo, ¿no? Y cuando vamos hacia Office 365 nos olvidamos completamente de eso, ¿sí? Y solamente tenemos la data ahí en algún momento esperando. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque nos va a, de alguna forma, a dar digamos, estamos evitando no solo que en el caso de una recuperación tener esa data, sino también que cumplir con todos los requerimientos legales, ¿sí? Que esto es muy importante y es el punto 5 acá, ¿no? Si bien alguna organización, nosotros estamos auditados, por ejemplo, y somos parte de una entidad financiera, seguramente debemos mantener la data por una determinada cantidad de años. Entonces, si vamos a Office 365 y alguien borra nuestra data, esa data se borra, ya no cumplimos con eso, ¿no? Entonces, estas son de las principales razones. Y después también las razones que son amenazas. O sea, está la amenaza tradicional, que es la amenaza externa, que pueden ser aplicaciones que nos roben información, ransomware, sí, que es como lo que más está en boga. Pero hay amenazas que son muy importantes, como lo que son las amenazas internas, que es generalmente lo que más daño nos hace. Y estos son los empleados que quizás quieren vender la información de nuestra empresa, empleados que se están yendo de la empresa de mala manera y que quieren borrar data, etcétera, ¿no? O simplemente alguien que le está dando un acceso, un backdoor hacia otra persona. Entonces, por estas razones es que debemos tener un backup de Office 365 y además porque existe una responsabilidad compartida cuando vamos hacia Office 365, ¿no? La percepción del cliente, y esto es una de las cosas que yo hablaba inicialmente, es que Microsoft se hace cargo de todo, de la infraestructura y de la data. Y la realidad es que, si revisamos los contratos, Microsoft se va a hacer cargo de la infraestructura, pero la empresa sigue siendo el responsable, el dueño de esa información, de esa data que envía hacia el data center de Microsoft. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque si nosotros somos los dueños, somos los responsables, todo lo que pase con la data va a ser responsabilidad de la empresa, ¿sí? Y es por esto que Microsoft lo deja bien en claro, no solo en su página internet, como podemos ver acá, donde nos dice, ¿no?, que con Office 365 es tu data, sos el dueño, vos la controlás, sino también en los contratos, ¿no? En el contrato te dice que la disponibilidad del servicio es del 99.9% en la mayoría de los casos, pero puede ocurrir un outage, ¿sí? Puede ser que Office se caiga. De hecho, se tuvo una caída hace unas semanas y no vas a poder recuperar tu data, y que te recomiendan realizar un backup de manera regular, ¿sí?, con lo que son aplicaciones de terceras partes. Entonces, esto es muy importante y lo pueden ver en el contrato que ustedes van a firmar con Microsoft, ¿no? Entonces, en este modelo de responsabilidad compartida, Microsoft va a ser responsable, como dijimos, de la infraestructura y del uptime que te va a dar en esa infraestructura, y el cliente es responsable de su información y el acceso que tiene esa información. Por el caso de la tecnología, Microsoft va a hacer que sea bastante complejo perder esa data, porque va a tener replicada esa información, ¿no? También te va a dar acceso a una papelera de reciclaje por algún borrado, digamos, accidental. Lo vas a poder recuperar rápidamente de ahí, desde la misma consola. Ahora, la responsabilidad del cliente es tener un backup de esa data, ¿sí?, y dar una retención completa, ya sea una retención corta o larga de eso, ¿no? Sobre todo porque se me va un empleado de la empresa, y si yo agarro y necesito tener esa data en Office 365, tengo que seguir pagando esa licencia, porque en cuanto dejo de pagarla, a los 30 días desaparece esa data, ¿no? A nivel seguridad, Microsoft nos va a dar digamos, una seguridad a nivel infraestructura. O sea, por más que nosotros seamos un cliente muy grande de Microsoft, no vamos a saber dónde está nuestra data guardada, no vamos a poder ir al data center a ver cómo son esos servidores. No tenemos, lamentablemente, esa posibilidad, ¿sí?
Y la responsabilidad del cliente es manejar la seguridad a nivel de la información. ¿A quién le doy acceso a esa información? ¿Cómo protejo esa información? No solo a nivel Office 365, sino a nivel local, en todas las terminales que acceden a esa información de Office 365, ¿sí? Y a nivel marco regulatorio, lo cual puede parecer que no es tan importante, pero es muy importante, Microsoft es un procesador de data, ¿sí? O sea, cualquier problema que haya con la información, con los datos que yo subí, va a ser 100% responsabilidad de la empresa. Si la empresa, y es el caso más que siempre pongo el ejemplo, ¿no? Si la empresa está cometiendo un ilícito, Microsoft no va a tener ningún problema. Cuando la justicia va hacia Microsoft, simplemente va a darle la información y ahí se termina toda la responsabilidad de Microsoft. En el caso de la empresa, no. Como es dueña de la información, va a tener que acatar las consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar Microsoft? Estas son las políticas de retención estándar que tenemos cuando contratamos Office 365, ¿no? La data de nuestra inbox se mantiene por 2 años en Office 365 y después se mueve a un archivo, ¿sí? Este archive va a hacer que cuando querramos sacar la data, muchas veces tarda un poco más de tiempo. Cuando borramos la información, por defecto, va a quedar guardada en esta papelera de reciclaje por 15 días. Lo podemos configurar para que se guarde un mes, pero luego se borra de manera permanente. Lo mismo sucede con lo que es la información que está en SharePoint y la información que está en OneDrive, ¿sí? Acá son 30 días de retención por defecto, podemos extenderlo hasta 3 meses, pero después la data se borra permanentemente. Y esto es una de las cosas muy importantes, ¿no? Cuando un empleado deja la compañía, después de un mes, si yo le di de baja a ese usuario porque no quiero seguir pagando el costo mensual que tiene, la data se va a borrar. Entonces es vital tener un backup de eso, ¿no? ¿Qué es lo que Vim te puede ofrecer? Bueno, Vim te puede ofrecer proteger esa data por el tiempo que quieras, ¿no? Ya sea un mes, 2 meses, un año, 10 años o de manera infinita, ¿sí? En base a las regulaciones que tenga, generalmente va a ser como lo vamos a proteger. ¿Y cómo es que funciona Vim Backup para Office 365? Bueno, es muy sencillo. Para aquellos que ya conozcan Vim Backup and Replication, Vim Backup para Office 365 es como una miniatura de Vim Backup and Replication, ¿no? Porque la consola es muy similar, la vamos a ver ahora en un ratito. Y le va a permitir la posibilidad de simplemente conectarnos a la organización que queremos respaldar de Office 365. Si tenemos algún Exchange o SharePoint local que todavía estamos en proceso de migración, quizás lo podemos conectar también a Exchange y a ese SharePoint local. Y directamente esta consola de Vim Backup para Office 365 puede estar tanto de manera on-premise, ¿sí? Y la conecto hacia un disco local, algún storage que tenga, ¿sí? O la puedo tener en la nube, porque la posibilidad también, tanto ya sea que tenga la consola en la nube o de manera on-premise, es que escriba directamente un almacenamiento de tipo objetos, ¿no? Como puede ser Amazon S3, como puede ser Azure Blob Storage, etcétera, ¿no? Entonces me da la posibilidad de que si yo la voy a tener en la nube, por ejemplo de Azure, la máquina me va a ser muy económica porque en sí no voy a estar alocándole mucho espacio, que es lo que generalmente nos cuesta dinero, ¿no? Esos managed disk. Entonces directamente la puedo respaldar en Azure Blob Storage, ¿sí? La data se va a guardar directamente ahí y Vim va a guardar metadata de manera local, ¿sí? Que de todas formas, por más que tengamos 100 teras de información en entre nuestro Exchange Online, SharePoint Online y OneDrive, la metadata va a ser de 100, 200, 300 gigas, ¿sí? Va a ser muy, muy pequeña. ¿Y para qué se guarda esta metadata? Bueno, para que cuando yo agarro y estoy buscando algo que quiero recuperar, ese pedido de metadata, si no la tengo local, la voy a pedir desde el Object Storage y eso va a tener un costo por transacción y va a tener un costo por descarga de los datos, ¿sí? Teniendo la metadata de manera local, me evito todo eso, ¿no? Además, una de las cosas muy positivas de Vim Backup para Office 365 es que se puede automatizar de manera completa a través de PowerShell o de RESTful API.
Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, algún sistema de alta, baja de modificación de usuario, ¿no? En donde cada vez que entra un usuario nuevo, se conectan a una web, que ponen nombre y apellido del usuario, a qué va a tener acceso, si tiene que tener mail o no, si tiene que tener backup ese mail, y automáticamente les podría configurar el backup de esa cuenta en Veeam Backup para Office 365, ¿no? Y cuando vamos a hacer el restore de esta información, tenemos las mismas herramientas de Veeam Backup and Replication, ¿sí? Estas herramientas son los Veeam Explorers, ¿no? Tanto ya sea para Microsoft Exchange y para Microsoft SharePoint, que son los mismos que tenemos en Veeam Backup and Replication, y también se agrega lo que es el Veeam Explorer para Microsoft OneDrive, ¿no? Entonces, directamente esta data la podemos sacar, ya sea desde nuestro repositorio en donde esté, y la vamos a recuperar directamente hacia el lugar donde salió, ya sea este Exchange Online, este SharePoint o OneDrive en la nube, o el Exchange o SharePoint que tenemos on-premise, ¿sí? Ahora vamos a ver, no me quiero detener mucho en esto porque como se los voy a mostrar con la consola, vamos a tener la posibilidad de verlo más personalmente. Sí, como van a ver en este slide, ¿sí? Hay 25 formas diferentes de recuperar data, ¿no? Ya sea desde el ítem, así como salió, un correo o una, no sé, algún archivo adjunto, un archivo que haya en OneDrive o en SharePoint, ¿sí? A 1000 modificaciones más. Pero eso lo vamos a ver ahora en el demo, ¿no? Y estos son, y acá sí quizás se los muestro un poquito más porque probablemente se va a ver un poco más grande. Estas son las formas que tenemos de recuperar a través del Explorer. Como ven, esta es un poco la consola de Office 365, de Veeam Backup para Office 365, que les voy a mostrar en un minuto. Y acá simplemente configuramos la organización de que tenemos el o los backups que vamos a ver configurado, y después es simplemente ver qué es lo que necesitamos recuperar, ya sea Exchange, SharePoint o OneDrive, y explorar ya sea el último backup o cualquier punto en el tiempo de los que hayamos respaldado, ¿sí? Una vez que sabemos qué es lo que queremos recuperar, directamente si queremos recuperar en el caso de un correo, ¿no? Veeam nos va a montar todos los usuarios que hemos respaldado. Vamos a ir viendo usuario por usuario todo lo que ven en su Outlook, ¿no? Ya sea, lo más común es recuperar algo del inbox, ¿no? Del buzón de entrada, pero como pueden ver, podemos recuperar desde los elementos borrados, desde los archivos borrados, los archivos que están en litigación, ¿sí? Calendario, no el calendario completo, que lo podemos hacer, sino también una cita en el calendario. Puede ser un contacto que hayamos perdido, una tarea, lo que se les ocurra, se puede recuperar. Y como ven, podemos recuperar a diferentes escenarios, ¿no? Ya sea al mismo lugar, recuperarlo como un PCT, recuperarlo como un archivo o enviarlo por correo, etcétera, ¿no? Lo mismo nos va a suceder con SharePoint. En SharePoint tenemos la posibilidad de que ahora con Office 365, ¿no? SharePoint es mucho más amigable de utilizar y no lo tenemos que administrar, lo cual es buenísimo. Y nos va a dar la posibilidad de ver todos los sitios que hayamos creado. Esto incluye si su empresa, por ejemplo, desarrolló la intranet en el SharePoint de Office 365, van a poder recuperar lo que sea, ¿sí? Que esté dentro de ese sitio. Y a esto me refiero a cualquier subsitio, a cualquier página o cualquier documento que esté creado dentro de ese SharePoint, ¿sí? Y para OneDrive, bueno, funciona de una manera muy similar, con la diferencia que OneDrive no deja de ser como una carpeta con archivos, entonces, bueno, es mucho más directo, ¿no? O sea, simplemente vemos lo que hay adentro, le damos clic derecho, lo recuperamos, ya sea directamente a nuestra carpeta o lo enviamos por mail, ¿no? Y ahí, y no es solo hacer backup, sino entender por qué necesitamos hacer backup y cuánto tiempo vamos a guardar esta data, ¿no? Y es por eso que Veeam ofrece diferentes retenciones, y no me refiero a
el tiempo que vamos a guardar esa información, sino las formas de retener. BIM Backup para Office 365 nos puede funcionar como si fuera un archivador, digamos, ¿no? Con la retención a nivel de ítem, que lo que va a hacer esta retención es, si nosotros le configuramos que tenemos que tener, por ejemplo, por regulación de alguna organización, ¿no? 2 años de backup, por más que en Office 365 tengamos 10 años y migramos todo lo que estaba en Exchange, y se fue hacia allá y tenemos 10 años del correo del presidente de la empresa, si nosotros le configuramos 2 años, BIM solamente va a descargar, a respaldar la data de los últimos 2 años y va a mantener en su base de datos solamente actualizada la data de los 2 años. Cuando la data cumple 2 años y 1 día, se borra automáticamente, ¿sí? Esto es para quizás casos específicos en donde la organización le dice o que no tienen la posibilidad, digamos, o la chance de que haya algún problema y tengan que traer un dato de hace 5 años o más, por ejemplo. Entonces, bueno, listo, retenés el tiempo que quieras, lo que excede de ese tiempo no me interesa, ¿sí? Por eso digo que funciona un poco como un archivador, ¿no? Y después tenemos la retención clásica, que es basada en un snapshot. O sea, yo voy a respaldar de los 1500 empleados que tengo, voy a respaldar 400 que son, no sé, el presidente de la empresa, toda la línea de directores y los mandos medios y gerenciales, y voy a traerme toda la data que tengan esos inbox, esas cuentas, no me importa cuánto tiempo sea, si tienen data de 15 días o de 10 años, me la voy a traer y la voy a guardar, ¿no? Entonces, de esta forma es como decimos que vamos a guardar la data. Obviamente esto lo podemos guardar también por, no sé, 10 años si quisiéramos o más tiempo, pero es un backup más tradicional, ¿no? Y a su vez, como estábamos hablando de que podemos guardar la data en un almacenamiento de tipo objetos en la nube, lo primero que se viene a la cabeza es, bueno, ¿cómo hacemos para mantener esa información segura? Porque no está en mis premisas, no está en mi data center, está en un lugar en donde yo entro solamente con un usuario y contraseña o ahora con una autenticación de múltiples factores, ¿no? Entonces, BIM les va a dar la posibilidad de encriptar esa información. Y para encriptarla lo usa con el único protocolo de encriptación que todavía no fue craqueado, que es el AES 256 bits, ¿sí? Para que tengan una idea, lo que es el AES 128 bits ya fue craqueado, así que si tienen alguna encriptación de este tipo, les recomiendo que la vayan cambiando, ¿no? Si bien craquear este tipo de algoritmos lleva mucho tiempo, ¿sí? Quizás tiene que haber algo trabajando durante varias semanas para craquearles esa información, ya lo hicieron. Entonces, BIM apuesta por el único en la industria que todavía no fue traspasado, ¿no? Entonces, simplemente con una contraseña vamos a ir encriptando toda la data que llegue para estar 100% seguros de que por más que alguien se robe esa información, lo cual, digo, nos puede pasar ya sea que estemos on-premise o en la nube, pero no importa. Si alguien se roba esa información, no vamos a tener inconveniente, porque sabemos que no la van a poder utilizar y la vamos a tener encriptada, ¿no? Entonces, con todo esto, como ven, es muy sencillo, es un software pequeñito, ¿sí? Que va directamente a su nicho, a lo que tiene que hacer. ¿Cómo es que licenciamos esto? Bueno, existe una sola forma de licenciar esto, es una suscripción por usuario, ¿sí? Simplemente ustedes licencian la cantidad de usuarios que quiere respaldar, que no hace falta que sea todos los usuarios que tengan en la empresa. Si quieren comenzar por menos usuarios, lo pueden hacer sin problema. Y esta licencia por usuario les da derecho a respaldar Exchange, SharePoint, OneDrive y todas las opciones nuevas que se van a venir en el futuro, y incluye soporte productivo 24/7. Entonces esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchos clientes que me dicen, mira, yo solamente quiero respaldar lo que es el Exchange y el SharePoint, pero el OneDrive no me interesa porque la mayoría de la gente lo usa para guardar las fotos de sus vacaciones y no hay ningún problema. Pueden seleccionar lo que van a ir
respaldando, ¿sí? No tienen que, no es un todo o nada, ¿no? Simplemente si quieren hacer Exchange y SharePoint solamente, perfecto. Si quieren solamente respaldar SharePoint sin problema, solo OneDrive sin problema, y así vamos siguiendo. Además, una de las cosas importantes de esto es que si nosotros respaldamos, por ejemplo, de cada usuario OneDrive, vamos a estar respaldándole OneNote también. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos notas en OneNote, eso se guarda en un notebook o en una libreta de OneNote que se almacena en el OneDrive, ¿sí? Entonces, estamos guardando datos. Y además, toda la data compartida en Microsoft Teams también se guarda en el OneDrive. Entonces, de esa forma vamos a estar respaldando más aplicaciones. De hecho, en la próxima versión, esta es la versión 4 de Veeam Backup para Office 365, en la próxima versión ya vamos a tener una integración 100% completa con Microsoft Teams. Entonces, vamos a tener otro Explorer también para Teams listo para utilizar, ¿no? Y lo más importante de esto es que todas las suscripciones se venden en paquete de 10 usuarios, ¿sí? O sea, lo mínimo que pueden licenciar son 10 usuarios y así ir subiendo de 10 en 10. Incluyen el soporte productivo 24/7, ¿sí? En Veeam Backup para Office 365 no existen ediciones, o sea, ustedes pueden agarrar y utilizar la edición gratuita, que es exactamente igual a la edición paga, pero en donde pueden respaldar hasta 10 usuarios y no tienen soporte, o el soporte en realidad es Best Effort, ¿no? Es soporte por correo. Y en la edición paga, ¿sí? Dentro de la edición paga no existen diferencias o funcionalidades que tengan que pagar aparte, ¿no? Entonces, otra de las cosas que está muy bueno, directamente Veeam Backup para Office 365 pueden hacer el deploy desde el Marketplace. De hecho, con el QR que está ahí o el link que ven en pantalla, van directamente al Marketplace de Azure y desde acá pueden agarrar y hacer el deploy, ¿sí? de esta máquina, y automáticamente ya pueden respaldar 10 usuarios para siempre de manera gratuita, ¿no? Almacenándolo en lo que es Azure Blob Storage, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta forma es genial para probarlo, para ver si realmente es lo que están buscando, y llegado al caso de que quieran hacer una prueba de concepto un poco más real, ¿no? En donde si ustedes tienen, no sé, 1500 empleados y quieren respaldar aunque sea 500 para ver cómo funciona, lo podemos hacer sin ningún problema, ya sea en Azure, on-premise o donde quieran, ¿no? Entonces, como para redondear un poco la idea, lo importante del backup de Office 365 es tener en cuenta que tenemos que respaldar la información. Microsoft no hace esto por nosotros, ¿sí? Tenemos que tener la posibilidad de recuperar la data de una manera granular, de una manera sencilla, y para evitar cualquier multa, cualquier cosa, cumplir con los requisitos de compliance y los requisitos legales, ¿no? Así que con todo esto, si les parece, voy a parar de compartir un segundito para mostrarles la consola. Sí, y luego si gustan podemos pasar a lo que es alguna pregunta y respuesta que tengan para mí, ¿sí? Así que denme un segundito. Ok, ¿ya se puede ver mi pantalla? Sí, ya se está viendo. Perfecto, buenísimo. Bueno, este es el laboratorio que tenemos acceso ahora en lo que es nuestra infraestructura. Así que, como ven, para los que ya están familiarizados un poquito con Veeam Backup on Replication, la forma de conectarse a Veeam Backup para Office 365 es muy similar. Simplemente luego de hacer clic sobre lo que es el icono, nos va a abrir nuestro acceso a la consola, en donde nos podemos conectar a la consola que tenemos local o a cualquier otra consola que tengamos acceso, ¿sí? Y luego de conectarnos a la consola, es que vamos a poder ver la consola final de Veeam Backup para Office 365. De nuevo, para aquellos que ya conocían Veeam Backup and Replication, van a ver que el diseño de la consola es exactamente igual, pero en miniatura, ¿no? Inicialmente lo que estamos viendo acá es las organizaciones que tenemos configuradas
¿no? Si nos vamos directamente acá, vamos a tener la organización de Office 365, un Exchange local y un SharePoint local que estamos respaldando, ¿no? Y acá podemos ver, bueno, los jobs que corrieron y cómo salieron, ¿sí? Cómo fue que corrieron. Si vamos a dar de alta una organización de Office 365, es muy sencillo. Simplemente desde Add Org, ¿sí? Vamos a decirle qué tipo de organización es, si es Office 365, si es híbrida o si es on-premise, y qué es lo que queremos proteger, ya sea desde Exchange Online, SharePoint Online y OneDrive for Business, o podemos dejarlo y dejar solamente, no sé, el Exchange Online, ¿no? ¿Qué región va a estar esta organización? Generalmente va a estar en la región default, salvo que estén en Alemania o en China. Existe lo que es gobierno de Estados Unidos, pero no nos aplica a nosotros. ¿Y qué tipo de autenticación vamos a usar? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Inicialmente BIM utilizaba la autenticación básica, usuario y contraseña, pero esa autenticación la verdad que ya no es segura y cualquiera nos puede llegar a robar este usuario y contraseña. Entonces directamente lo recomendado, por más que todavía puedan agarrar y autenticarse con usuario y contraseña, es que usen una autenticación moderna a través del Active Directory de Azure, ¿sí? Esto nos va a permitir conectarnos al Active Directory y autenticarnos, digamos, más allá de que con un usuario, vamos a tener que configurar lo que es un Application ID que nos va a dar el Active Directory en el momento y un certificado. De esta forma vamos a estar 100% seguros de que nadie va a poder leer esta conexión que estamos realizando con Office 365. Una vez que tenemos configurado esto, nos va a aparecer la organización acá, que de hecho podemos editarla, por ejemplo, ¿no? En donde tenemos en este caso una autenticación básica nosotros configurada simplemente porque es un laboratorio, ¿sí? Pero fíjense que por más que tengamos una autenticación básica, si yo no pongo el password, no puedo avanzar, no puedo modificar nada de esto, ¿sí? Entonces es importante de que por más que ustedes se hayan autenticado con un usuario y contraseña, porque quizás todavía no actualizaron o no se pusieron a conectarse con lo que es el Active Directory de Azure, pueden tener una seguridad extra, ¿sí? Una vez que tenemos ¿cómo se llama? Nuestra organización configurada, ya sea de Office 365 o local, ya vamos a poder configurar un job de backup, ¿sí? Pero todavía no les voy a mostrar el job, me interesa mostrarles primero que nada lo que es la infraestructura de backup. ¿Y esto por qué? Bueno, primero que nada porque BIM, esto obviamente es un laboratorio, es muy pequeñito, pero como les decía anteriormente, todo lo que se desarrolla por BIM se desarrolla bajo 3 simples pilares, ¿no? El producto tiene que ser simple, tiene que ser flexible y tiene que ser confiable. Y lo de flexible viene siempre porque BIM está pensado para escalar, ¿no? Si tenemos 50 usuarios que vamos a respaldar, instalamos todo en uno y vamos a funcionar bien. Ahora, ¿qué sucede si tenemos 4.000, 5.000 usuarios, ¿no? Cada usuario va a respaldar una determinada cantidad de objetos. Si tiene un Exchange, si tiene un SharePoint, si tiene un OneDrive, son 3 objetos ahí por usuario. 4.000 por 3 ya tenemos 12.000 objetos mínimos para respaldar. Entonces quizás nos conviene agarrar y crear 2 servidores para este backup, así no depende todo de uno, ¿no? Entonces, y sobre todo eso nos va a dar, si tenemos nuestra infraestructura en Azure, probablemente nos va a dar un mejor costo, porque muchas veces es más económico tener 2 instancias más pequeñas que una instancia muy grande, ¿no? Entonces podemos crear proxies extras, ¿sí? Que va a ser de donde se inicie la conexión, ¿sí? Fíjense que el proxy, bueno, por qué puerto nos vamos a conectar, qué usuario vamos a utilizar y simplemente es todo lo que podemos hacer, ¿no? Y en este caso, a diferencia de BIM Backup and Replication, el proxy y el repositorio va a ser el mismo, ¿sí? O sea, si nosotros queremos tener nuestra infraestructura preparada, porque sabemos que hoy tenemos 4.000 usuarios, pero la empresa está en proceso de unirse con otra empresa y de 4.000 usuarios vamos a pasar a 5.500, bueno, ya podemos dejar preparada nuestra infraestructura para esos 5.500, ¿no? ¿Esto qué quiere decir?
que si vamos a tener dos servidores, o sea, dos proxies, dos repositorios, que van a ser dos servidores al final del día, esos repositorios no van a compartir la información, o sea, cada uno va a escribir en sí mismo. Obviamente ustedes pueden recuperar toda la data, ¿sí? Pero vamos a ir repartiendo esa información que la vamos a guardar, ya sea de forma local, si están en la nube va a ser muy costoso, pero se puede hacer, o la vamos a guardar como tenemos ahí configurado, ya sea en un Blob Storage o en un Amazon S3. ¿Sí? ¿Y cómo es que funciona esto? Bueno, nosotros podemos agarrar y agregar múltiples repositorios de backup, ¿sí? Vamos a ponerle ahí un nombre. Simplemente le vamos a decir qué path tiene en este proxy. Y fíjense que acá es como que lo estoy haciendo de manera local, ¿no? Entonces, ¿de qué me serviría esto? El backup va a guardar la metadata siempre de manera local, como decía, como les mostraba un poco en la infraestructura, ¿no? Esta metadata va a ocupar muy poco lugar, pero les garantiza que si ustedes ya sea que tengan la consola de manera on-premise o su consola está en Azure, por ejemplo, pero está en una red distinta a la de su máquina virtual, ¿sí? O sea, ustedes tienen la consola en una red y el Blob Storage en otra red, por alguna razón de diseño quizás, esas transferencias también Azure se las va a cobrar si no están en la misma red. Entonces, para evitar que les cobre eso, cuando ustedes quieren ver si, no sé, si tal usuario tal día tenía ese determinado mail que están buscando, va a guardar la metadata, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Directamente le vamos a decir que la metadata, como hice acá, me la guarda en el disco N, por ejemplo, pero la data en sí me la guardé en un Object Storage. Y acá no hay ninguno disponible, ¿no? Porque ya están los dos configurados, pero si le doy Add, puedo ponerle, no sé, Blob. Y en siguiente le voy a configurar. Si es un S3 compatible, porque recordemos que Vim no solo se integra con Azure o con Amazon, sino que con cualquier plataforma que dé un almacenamiento de tipo objetos compatible con S3. Entonces pueden ir a cualquier proveedor local que les dé esa opción, cualquier proveedor en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo que les dé esa opción, que muchas veces es un poquito más económica. Podemos ir obviamente hacia S3 de Amazon, Azure o a la nube de IBM, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a un Azure Blob Storage, vamos a necesitar decirle qué cuenta vamos a usar para este Azure, qué región vamos a estar utilizando, seguimos con la región global, y qué container vamos a usar, ¿sí? Tenemos acá en este caso un solo container y podemos agarrar y decir, bueno, yo voy a usar directamente la carpeta que dice LATAM, aunque podría crear una nueva, ¿no? Acá puedo incluso configurarle si quiero tener un consumo máximo, ¿no? Si yo digo, mira, mi información de origen es de 2 teras, tengo dinero para pagar hasta, no sé, hasta 4 teras como mucho, y si no, no quiero que me siga escribiendo más, entonces lo limito, ¿sí? Y directamente puedo decirle, bueno, lo voy a limitar hacia 4 teras, ¿no? Y con eso ya está, ya creé mi Object Storage, ¿sí? Bueno, obviamente está siendo usada, pero creé mi Object Storage y directamente hasta le puedo decir, bueno, acá me aparecería el Object Storage LATAM y le puedo decir que me encripte la data si le creo un password, ¿sí? Que acá simplemente el password le voy a poner algo, ¿no? Lo voy a verificar y simplemente, creo que lo puse mal, pero no importa, va a encriptar toda la data con eso. Para que veamos uno ya finalizado, ¿sí? Vamos a hacer clic en Edit en este. Vemos que estamos respaldando hacia el disco C y este no está justo hacia ningún lado. A ver si tenemos alguno que esté funcionando así. Bueno, ese era el de LATAM y ahí estaba configurado, ¿no? Tenemos este. Acá este, por ejemplo, ¿no?
Entonces, directamente este lo tenemos configurado para que la metadata la guarde en el disco C, por ejemplo, y para que haga un offload, ¿no? Que la data directamente la envíe hacia lo que es el blob storage. En este caso no se estaría encriptando, ¿no? Y esta es una de las cosas más importantes. El repositorio nos va a dar la retención que tengamos. Ya sea que seleccionemos una retención basada a nivel de snapshot, como está seleccionado acá, o a nivel de ítem, el repositorio, la data que mandamos a este repositorio, se va a retener en este caso 1 año. Nosotros le podemos decir el tiempo que queramos, ¿no? Desde 1 a 25 años, que la mantenga para siempre, o un número determinado de días, ¿no? Pero esto es importante porque si necesitamos tener diferentes retenciones, por ejemplo, tengo clientes que me dicen, para lo que es presidentes, directores y gerentes, tengo que retener 5 años. El resto de la gente con 1 año está correcto. Listo, entonces vas a tener que hacer 2 repositorios. Pueden estar en el mismo servidor, pueden ser 2 carpetas en el mismo blob storage, sin problema, pero hay que tener eso en cuenta, ¿no? En cuanto ya tenemos configurados estos repositorios, simplemente, como ya habíamos configurado la organización, nos queda realizar el job de backup, ¿no? En este caso tenemos el job de backup acá, vamos a ir a editarlo. Y esto es mucho más sencillo incluso que en Veeam Backup and Replication, porque vamos a tener un nombre y una descripción para este job. Vamos a seleccionar qué es lo que queremos respaldar. Si nosotros compramos licencias para toda la organización, sencillamente seleccionamos que respaldamos toda la organización y listo. Ahora, si queremos respaldar algunos elementos de esa organización, no todo, simplemente vamos a decirle qué vamos a agregar, ya sea un usuario, un grupo, lo cual nos va a acelerar mucho el tema, porque si tenemos 10.000 empleados pero queremos respaldar 4.000, si hubiese que seleccionarlo a mano sería un dolor de cabeza. Podemos seleccionar los sitios de ese grupo o una organización directamente, ¿no? Entonces, si yo voy a grupos, ¿sí? Esto me va a cargar estos grupos que yo puedo seleccionar. Directamente selecciono cualquiera, lo agrego, y una vez que lo tengo agregado, ¿no? Acá, como somos todas personas adultas, seleccionamos todo lo que son los, ¿cómo se llama? La casa Targaryen y la casa Starks de Game of Thrones. Y vamos a tener, por ejemplo, ¿no? Vamos a poder seleccionar ambos grupos, ¿sí? Con todo lo que incluya dentro, que pueden ser grupos de seguridad o pueden ser grupos de Office 365, es transparente, ¿no? Una vez que lo agregamos, podemos decirle qué es lo que vamos a excluir de esos grupos, ¿sí? Y por ejemplo, acá como ven hay algunas exclusiones. En el caso de esto se está excluyendo algunos usuarios que son de servicio, los sitios personales, porque quizás no queremos que los sitios personales respaldarlos, y algunos usuarios que son tipo administrador global o el discovery, ¿no? Entonces todo esto no lo vamos a respaldar. Yo puedo agregar obviamente otra cosa que quiero excluir, ¿sí? Y luego vamos a seleccionar a qué proxy y a qué repositorio, que recuerden que va a ser el mismo, que es donde vamos a escribir. En este caso tenemos solo uno, pero sí podríamos mandarlo a otro repositorio. ¿Y cuándo va a correr esto? Fíjense que acá no se tiene ninguna retención, porque ya el repositorio trae esa retención, ¿sí? Entonces yo le puedo decir que esto corra de manera diaria o si necesito una periodicidad más alta, porque son los usuarios VIP, digamos, voy a decirle que esto corra, no sé, cada 30 minutos. Recuerden que esto solo se va a traer la información que cambió desde el último backup, entonces va a ser muy poca data la que se va a traer generalmente, ¿sí? Y obviamente podemos darle una ventana de backup por si no queremos que esto corra durante el día, por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que tenemos configurado nuestro backup, vamos a poder hacer estas recuperaciones, ¿sí? Y si vamos a Explore, por ejemplo, yo puedo agarrar y recuperar lo que es los correos a través de Exchange, los sitios de SharePoint y lo que es OneDrive. Entonces, si vamos a Exchange, van a ver que me va a cargar todos los usuarios que tengo respaldados, ¿sí? Me va a abrir todo y yo puedo revisar usuario por usuario. Por ejemplo, tenemos el usuario de Arya Stark, en donde voy a ver y voy a poder recuperar todo lo que este usuario ve desde su Outlook, ¿no? Desde lo más tradicional, que es
el inbox, en donde me van a aparecer los correos que tiene, que yo directamente le puedo dar clic derecho y recuperarlo hacia el mismo, hacia el mismo, digamos, cuenta de correo, o recuperarlo hacia otro lado, hacerlo un PST, guardarlo como un archivo o enviarlo por correo si es que tengo un Outlook configurado. Lo mismo puedo hacer con perdón, citas del calendario si es que tuviera, contactos, archivos borrados, etcétera, ¿no? Incluso vamos a suponer de que el usuario se va de la empresa, simplemente exporto este backup hacia PST, lo guardo en mi file server, que lo estoy respaldando con Veeam Backup and Replication, y ya lo tengo guardada esta información por todo el tiempo que quiera, sin necesidad de tenerla en mi Veeam Backup para Office 365, ¿no? Lo mismo sucede con lo que es SharePoint y OneDrive, ¿no? Abrimos el backup de SharePoint, nos va a montar todos los sitios, ya sea los sitios personales o los sitios que se hayan creado, y directamente desde acá puede ser, por ejemplo, el sitio de comunicaciones. Vamos a ver si es que tiene algún subsitio y el contenido que tiene dentro, que esto en un caso real, recuerden que esto es un laboratorio, pero en un caso real va a ser mucho contenido generalmente, y directamente desde acá puedo ir viendo qué es lo que voy a recuperar, ¿no? Entonces directamente desde acá, como ven, los sitios pueden tener calendarios compartidos, contenido, templates, páginas de los sitios, etcétera. Lo que sea, yo simplemente le puedo dar clic derecho y recuperar este ítem y a dónde quiero, y voy a tener que poner un usuario y una contraseña. Entonces es muy seguro, ¿no? No es que voy a robarme data a través del backup también, ¿no? Y lo mismo con lo que es OneDrive. En OneDrive es más sencillo, digamos, en el hecho de que se ve como si fuera una carpeta compartida, pero por cada usuario. Y desde acá, una vez que está montado, voy a abrir, voy a ver todos los usuarios que tengo, y desde acá voy a revisar qué es lo que tenía cada uno de estos usuarios. Si es que tenían carpetas, por ejemplo, voy a poder agarrar, darle clic derecho y recuperar estos documentos o guardarlos también. Y sí, algo que no mostré en los otros Explorer es que tenemos formas de buscar los documentos que están acá. Entonces yo pongo a ver algún documento que diga Veeam y me va a aparecer todo lo que dice Veeam, pero si con esto no es suficiente para mí, puedo ir a una búsqueda avanzada. Y en esta búsqueda avanzada ir poniendo, por ejemplo, no sé, a ver. Bueno, yo sé que el que me envió esto, la compañía es Migesa, ¿no? Y agrego a la lista. Sé que también, no sé, me envió esta data, o en el mail estaba copiado, no sé, Pablo de la empresa, ¿no? Y así podemos ir agregando filtros para traernos exactamente lo que estamos buscando. Entonces, como pueden ver, es muy sencillo buscar data, es muy sencillo recuperar la data hacia la organización. Esto funciona exactamente igual para lo que es Office 365 como lo que es on-premise, ¿no? Tenemos el Exchange on-premise y SharePoint on-premise, y es exactamente lo mismo. Si le doy Explore, nos va a cargar el store de Explorer, y desde acá puedo seleccionar cualquier usuario, lo abro, y ya sea, no sé si este usuario tendrá algo, pero en el inbox no puedo ir buscando lo que quiero y lo recupero o lo exporto como un PST, ¿sí? Así que no sé si haya alguna pregunta, algo más que quieran ver. En sí, como pueden ver, el producto es muy sencillo. Es un producto pequeñito de nicho que va directamente hacia lo que tiene que hacer, que es proteger la data, que es vital para todas las empresas, ¿sí?
María Elena, no sé si hay alguna pregunta por ahí. No hay preguntas hasta el momento, creo que todo ha quedado muy claro. No sé si desees agregar algo más. No, la verdad me gustaría agradecerles por la oportunidad que nos dieron de poder presentar, ¿sí? Muchas gracias a la gente de Migesa y muchas gracias a todos por haberse conectado a este webinar. Bueno, muchísimas gracias, Luciano, también. Muchas gracias por habernos acompañado. Si quieren recibir el material, compártanos su correo en el chat para hacérselos llegar. También les recuerdo que el equipo de telemarketing los estará contactando telefónicamente para cualquier duda que no haya quedado resuelta. Les recuerdo que vamos a tener más webinars este mes por si quieren registrarse. La liga se dejó en el chat. Y de nuevo, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.